¿verdad? Poner de manifiesto que Puerto Rico se encuentra en una coyuntura histórica en donde la salud y la protección de los ecosistemas están bajo amenaza constante. Lo mismo, señores, ustedes lo saben, que se rellenan los manglares de la montaña, que se rellenan los manglares de la costa, como lo hemos visto en todos estos días. Se cambian los usos de los terrenos, se pretende ignorar que existe un plan de uso de terrenos y el que venga atrás que pague las consecuencias. Así es que para la naturaleza reconoce que la protección actual del 16% de nuestros terrenos no es suficiente para detener el deterioro climático, ecológico y social en que vivimos. Los efectos del cambio climático son una realidad aquí y ahora. Subida en el nivel del mar, erosión acelerada, eventos naturales extremos. Todo eso nos obliga a preguntarnos qué debería conservarse, ¿verdad? Y qué puede desarrollarse. ¿Cuál es la importancia del uso del terreno ante el cambio climático? Pero para contestar esa pregunta tenemos aquí al experto. Nos acompaña el planificador urbano Luis García Pelati, expresidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico, donde va a estar presentando precisamente, donde nos va a estar hablando precisamente sobre el cambio climático, la importancia del uso de terrenos ante el cambio climático. Bienvenido. Saludos a todos. Mira, tengo esta aquí. Ya tengo un regalo, que me han regalado una botellita por hablar, pero no voy a decir lo que quiera, no lo que me dijo Ferdi. No, es broma. Mira, ya me contó el tiempo. Déjame concentrarme. Mira, a mí este título me gustó más que el que yo había pensado porque yo creo que, como se ha explicado, es importantísimo cuando empezamos a trabajar el plan de uso de terreno. Aunque no lo crean, lo primero que yo me di cuenta es que esto era como el Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y saben por qué? Porque cuando trabajábamos, incluso con muchos planificadores, nos decían: pero Luis, ¿y no debemos estar pendientes de que si viene un inversionista pueda hacer lo que quiera? ¿De verdad que esas clasificaciones tienen que ser tan estrictas? Porque ¿y si alguien quiere hacer un hotel en el Yunque? ¿Y si alguien quiere...? Entonces, esta situación de crisis nos llevaba a que mucha gente dijera, y planificadores amigos, que no digo los nombres porque los quiero, entonces me decían, ¿deberíamos verdaderamente protegerlo? Y a mí esta frase me encanta porque dice: ¿podría decirme, por favor, qué camino debo tomar? Y el gato le dice: eso depende de a dónde quieres ir. Lo cierto es que no me importa demasiado a dónde. Alicia se parece a Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, tampoco importa demasiado qué dirección vayas, contestó el gato. Siempre que llegue, entonces ella dice, siempre que llegue a alguna parte, y él le contesta, te aseguro que llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente. Estamos llegando a un poco desastre porque de alguna manera queríamos que todo fuera posible, ¿verdad? Y entonces, uno de los grandes ejercicios, aunque ustedes no lo crean, cuando empezamos, es que había que volver a explicar por qué planificar. Y a mí esta primera frase me encantaba, era: toda sociedad civilizada debe prever, es decir, planificar, porque la sociedad son algo más que mercados y debe también aprender de los errores para no volver a cometerlos. De alguna manera, planificar es importante, no lo estamos haciendo, luego estamos tomando medidas que no son las correctas. Planificar significa organizar los factores de futuro para obtener resultados previamente definidos. Miren, reglamento conjunto que llevamos tanto tiempo. Un país no son generalidades.
El bosque seco de Guánica no es el bosque del Yunque, aunque se llamen bosques. El manejo del bosque seco no es el del Yunque, por dar un ejemplo. Las ciudades no son iguales. El viejo San Juan no es igual a Ponce. Por lo tanto, las reglamentaciones generalizadas no funcionan. Solo funciona la acción de la planificación. Y planificar es pensar en algo. No me puedes dar las soluciones antes de que yo haya estudiado un lugar. No importa que tú seas experto en el viejo San Juan o hayas sido el que trabajó el gran plan de la Boloña en Italia, ese no nos sirve en el viejo San Juan. El viejo San Juan tiene sus particularidades y, como alguien dijo, la ciudad es la gente y todos no somos los mismos, ¿verdad? Así es que, de alguna manera, el otro punto que me gustaría destacar aquí es: planificación es un intento de reducir la incertidumbre. Señores, incertidumbre siempre vamos a estar en ella, incluso las crisis, que son como que permanentes, a través de una programación de las propias actividades, tomando en consideración los posibles escenarios donde estos se van a ir desarrollando. La estructura de Puerto Rico, aunque ustedes no lo crean, tiene unas estructuras legislativas. Desde la primera ley de planificación, que se cumple en 80 años, a preparar la ley más importante en toda América de zonas históricas, que fue esta, la ley del año 49. Y hay toda una serie de legislaciones que se han ido estableciendo. Ley orgánica de la Junta de Planificación en el 75, ley de municipios autónomos. Importante aquí, ley del plan de uso de terreno, 2004. Una ley de permisos, enmiendas a las leyes de permisos que van a tener, la ley del cambio climático. Y a mí, y un poco creo que cosas que decía Sartori me llamaban la atención, porque cuando tenemos muchas leyes, muchas acciones, a mí me acuerda una cosa que en política, que yo cogí clases de política, en parte, no sé si por eso he sido reincidente en el gobierno, y hay una fase de una novela que se llama El gato pardo, cuando Italia se está transformando, y dice, para que es necesario cambiar todo para que nada cambie. Y yo me he dado cuenta que eso nos pasa mucho. Y hay unas instituciones que se dedican a tratar de mostrar, ¿verdad? Y me dijeron que no fuera políticamente correcto, así es que yo me voy a soltar. Entonces, muchas de las legislaciones ambientales y de protecciones han surgido a finales de los gobiernos de administraciones PNPs, pero ¿qué pasa? Esas no me aplican a mí, porque las hizo otra gente. El plan de uso de terreno no se aplica porque lo hizo otra gente. Entonces tenemos un problema con todo esto y hay un grupo de gente que entendió que es necesario mostrar cambios para que en verdad todo siga igual, porque en la crisis hay gente que vive mejor o tiene más dinero. Y esto un poco demuestra que ¿por qué el plan de uso de terreno no salía? Porque se legisló en el año 2004, al final también de un gobierno, y le tocaba a otro gobierno. De repente se empieza a preparar una oficina en el 2004, se hace una primera versión en el 2006, una segunda versión en el 2009, una tercera versión en el 2012, y de esas cosas que yo he tenido la suerte en la vida de ir tropezando y cayendo en lugares que nunca sé por qué he llegado a ellos, me toca ser presidente de la Junta de Planificación, que no me tocaba a mí, que le tocaba a otro, para que sepan. Entonces, pero me tocó a mí. Nos tocó enfrentar un plan de uso de terrenos y una de las primeras cosas que pensamos, porque esto fue un trabajo en equipo, es decir, ¿por qué esto no salía? Y no salía porque una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer en el gobierno, ¿verdad? Esto es una cosa bien fuerte lo que voy a decir, es si yo apruebo la ley del cambio climático,
pero luego me encargo de que nadie haga nada para que se cumpla. Y en las administraciones públicas, lograr que alguien no haga algo es lo más fácil. Es lo más fácil. Lograr hacer, eso es dificilísimo. Pero lograr que alguien no ponga en vigencia el plan de uso de terreno, eso es fácil. Llevamos 6 años en eso. Lograr que la ley del cambio climático no se aplique, también es muy fácil. Así es que un poco nosotros nos enfrentábamos a que el gran dilema iba a ser si podíamos lograr tener una visión de Puerto Rico. El plan un poco se definía de esta manera. Para mí, planificar un país conlleva identificar, distribuir, organizar y regular las actividades humanas de acuerdo con ciertos criterios y prioridades, mediante la utilización de un instrumento claro que no esté sujeto a manipulaciones. Esto era un intento de poder establecer el orden. Y una de las cosas más difíciles que hay es establecer orden. Con lo que implica, ¿verdad? Y sobre todo lo con el Sartori nos decía ahorita, ese orden, esas autoridades que siempre hemos tenido, pero de alguna manera yo a veces pensaba, ¿será que Puerto Rico es un país anarquista y no lo sabíamos? Pero no, tranquilos. Entonces, para transmitir qué era el plan de uso de terreno, nosotros dijimos, pues mira, queremos dar direcciones, tenemos que preparar un documento y teníamos una suerte maravillosa, no teníamos dinero. Porque a pesar de que en la última versión se gastaron 1.3, nosotros no teníamos dinero. Yo en un momento diría, sería una manera para que no hiciera el plan, pero hubo un gran sacrificio, ¿verdad?, de todo un grupo de gente y por tener no teníamos dinero ni para publicidad. Hicimos, creo que, grandes procesos de análisis, de investigación y por primera vez yo me di cuenta que lo que pasaba también era que, aunque desde el año 42 Rafael Picó le habían dicho que tenía que hacer un plan de uso de terrenos y de alguna manera nadie había mirado a Puerto Rico como un todo. Mirábamos el país a parchos. Y esto, desde el punto de vista de ecosistemas, ¿verdad?, se dan cuenta que no puede funcionar. Así que nos fuimos enfrentando, no les voy a decir, esto es un poco para que sepan que producimos un documento donde había análisis, donde habían recomendaciones, donde se decía cuáles son los próximos pasos que se debían estar siguiendo. Estos no se han seguido, pero esto era un mapa de tendencias. Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta era que lo teníamos que mirar como un todo. Era toda esa cantidad de puntos, no son puntos aleatorios, son lo que ustedes ya saben, la concentración de actividades industriales hospitalarias que ocurren en el área metropolitana. Somos 3.2 millones de habitantes, casi 1.2 está concentrado, todo sale por el aeropuerto, todo sale por el puerto, y tenemos uno de los grandes puntos de crucero. Y fuimos evaluando, pero ustedes ven allí, espérate que ya me dijeron que pudiera hacer esto. Esto es el Yunque, bosque seco de Guánica, los camper de aquí de las Mareas, el Carso, y entonces fuimos mirando las conexiones que habían. Bosque de Susúa era desde el Valle de Lajas, ¿verdad? Empezamos a ver qué era lo que teníamos. Si ven, es un mapa muy, muy complejo, pero era un mecanismo de poder ir comprendiendo. Son de los mapas que no son para quedarnos aquí, es para quedarnos un rato, pero no tengo tiempo porque no quiero que se paren antes de que yo quiero terminar. Hicimos también un modelo. La ciudad dispersa que te hacía gastar, estos datos son viejos, no los he autorizado por vago, entonces son datos viejos porque el precio de la gasolina se asustarían, pero es lo que ustedes han escuchado también en el mundo del urbanismo, es la ciudad de los 15 minutos versus la ciudad dispersa. Es el vivir en un lugar donde se está fomentando la posibilidad de caminar, de transportes colectivos, versus el modelo donde los desarrolladores deciden dónde vivir, ocupando los antiguos plantaciones, que es un poco para que lo que habían perdido con el azúcar, pues lo ganabas con los
siembras de caza. Y decidimos que este era el modelo que queríamos buscar. Si se dan cuenta, déjame ver aquí un poco porque no van a tener tanta... ¿me hice esto? Check. Creo que si se dan cuenta, todos estos vacíos del centro estaban sin marcar y los van a ver un poco con un reconocimiento de terrenos de agricultura, pero también de unas áreas de ecosistema que no mirábamos. Mirábamos la naturaleza, pero mirábamos la transportación, mirábamos las conexiones. La planificación la empezamos a ver como una gran interrelación, y lo que queríamos estar fomentando, ¿ve? Desde Utuado con sus conexiones, ¿verdad? Y actividades que queríamos estar promoviendo. El proceso fue uno de los procesos más participativos que se han dado. Aquí hay toda una serie de procedimientos y ¿verdad? Tuvimos, yo creo que eran más de 400 comentarios en el que todos se contestaron, por primera vez se contestaban. El reglamento conjunto nunca sale porque nunca cumple con un procedimiento establecido ya por el Tribunal Supremo y por nuestras leyes, que dice que si usted emite un comentario para cualquier proceso, la institución lo tiene que leer y contestar. Nosotros hay una tabla que es pública donde cada uno de los 400 comentarios se contestaron. ¿Cuál es la ventaja? Que en las próximas vistas del reglamento conjunto ellos no van a hacer eso y los ciudadanos van a volver a ir al tribunal y le van a declarar nulo por tercera o cuarta ocasión el reglamento conjunto. ¿Por qué? Porque no se entiende que planificar un país, planificar un centro histórico, planificar una ciudad requiere de la participación ciudadana. Yo, uno de los grandes reconocimientos que tengo en haber participado en este proyecto es ver que la gente defienda el plan de uso de terrenos y que lo conozca, porque posiblemente lo conocen mejor que lo que conocen hoy los miembros de Junta que se han desempeñado en los últimos 6 años, que de verdad no es una barbaridad, pero yo sé que no se lo han leído. Es como, yo sé que no todos nos leemos las leyes de tránsito, pero sabemos que hay leyes de tránsito. Lo que yo no puedo hacer es circular con mi vehículo cruzándome las luces rojas, marcando nuevas reglas, la paso la luz roja porque no viene nadie, circulo por la izquierda porque tengo buenos recuerdos de Inglaterra, y un poco vivimos con estas porque esas reglas no me gustan. Pero este gran fenómeno que es este mapa, nosotros siempre decíamos que moríamos con él porque tuvimos que clasificar a Puerto Rico en qué áreas eran urbanas. Esta es el área metropolitana. Confirmar que esto era el Valle de Lajas, los terrenos agrícolas. Pero aquí también tuvimos que hacer un gran trabajo y una gran, ¿verdad? Yo quiero aprovechar y reconocer para la naturaleza por el trabajo que ellos hicieron con esta primera versión que yo llamo de Mapa 33 en aquel año. Era que por primera vez nosotros teníamos unos análisis, pero podíamos tener todo un análisis sobre ecosistemas que nos permitía valorarlos y saber y ponerlo aquí. Porque la planificación es de alguna manera una planificación integral. ¿Hay que pensar en el desarrollo? Sí. Yo muchas veces me encanta llamarme urbanista porque me gusta la ciudad. Y en la medida en que tengamos mejores ciudades, tenemos mejor campo, mejor agricultura, mejores bosques. Y, como decía Santori, caminar por ellos con lo que significa de paz y tranquilidad. Pero la planificación tenía conflictos. Yo sabía que los desarrolladores no iban a ser muy simpáticos con uno, pero una de las cosas que también tienen que ver, como nos decía yo creo Santori en estos grandes choques, era que de repente a mí se me había olvidado,
y eso que me había comprado un libro antes de entrar al gobierno, sobre el choque en la tierra, la competencia por la tierra. Por la tierra competían los desarrolladores, que estaban intentando ocupar los terrenos de las plantaciones. Pero los agricultores también peleaban contra las áreas naturales. Los terrenos agrícolas metiéndose en los mangles. Los sembradíos eliminando los bosques porque les molesta para la siembra. Y eso fue un conflicto que llegó a un conflicto pues, personal y de secretarios. Ustedes cuando vean un gobierno, no crean que eso es monolítico. Eso es una batalla. Y yo la tuve. Entonces, hubo una gran pelea por identificar algunos. Por eso hicimos unas clasificaciones. Lo marrón que ustedes ven son terrenos de alta productividad agrícola. Estos son el bosque de Susúa, ¿verdad? El bosque de Huánica, el bosque seco, que es amarillo porque también nos dimos cuenta que el paisaje importa, que queríamos empezar a proteger áreas por paisaje. Entonces, el yunque tiene un valor ecológico, que no lo voy a decir yo y sobre todo los que se han celebrado antes de esta actividad que han defendido el yunque. Pero el yunque tiene un valor como paisaje, ¿verdad? Y cuando bajamos por Oaxaca, ese paisaje tiene un valor. Entonces nosotros empezamos también a estos intentos, ¿verdad? Esto lo conoce mucho para la naturaleza porque es esta preciosidad cuando tú bajas, ¿verdad? Y es la preciosidad de esos montes pelados y que también de repente te descubre que, pero se supone que me gusten los árboles, pero de repente no están los árboles. Pero el paisaje, nuestro paisaje es diverso como nosotros somos diversos. Y yo creo que también aquí, retomando a Sartori, decía un poco esta cosa de la diversidad, de que nuestra isla tiene una diversidad que la debemos estar comprendiendo y también de alguna manera aceptando. Pues nos dimos cuenta de la importancia de la guardarraya. Fuimos trabajando muchos de estos terrenos, pero también nos dimos cuenta que habían unos terrenos que tenían valor agrícola y ecológico. Y esto pues, me acuerdo que tenía, creo que las dos se llamaban Carmen, la secretaria de Agricultura y la secretaria de Recursos Naturales. Entonces había unos conflictos sobre esos terrenos y sobre esas políticas. Descubrí que hay gente que defiende tanto la agricultura que es capaz de llevarse un área natural de esa manera. Era no políticamente, pero me corto ahí para no ser impropio. También nos dimos cuenta de que el carso tiene un valor, pero tiene un valor sobre todo por el agua. Así es que empezamos a identificar algunas de los grandes embalses por su valor hídrico. Así que aquí se produjo un gran trabajo y cada una de estas clasificaciones no se sacaron de la manga. Se decían por qué se hacían cada una de ellas y por qué estaban, cuál era la referencia. Así que para nosotros esto fue como un gran valor. Y tuvimos, bueno, la suerte no, porque ustedes saben que nada ocurre por suerte. Siempre hay una mano que entra a cambiar para bien o para mal. Y la ley promesa tiene y aparece de que, sobre todo para lo que se llaman proyectos estratégicos, tienen que cumplir con el plan de uso de terrenos. Pero como decía en la novela del Gato Pardo, todo es posible. Ya nos hemos dado cuenta que por lo menos en 2 casos la Junta ha dicho que cumple con el plan de uso de terrenos, aunque no cumple. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? ¿Estudiaste para el examen? Hombre, sí, estudié. ¿Y qué pasó? Bueno, me colgué. Pero decir cosas que no son reales, pues yo creo que es parte de nuestra práctica. Y por esto en algún momento va a ser importante este trabajo que se hace desde Para la Naturaleza y desde otras montón de organizaciones y ciudadanos, que es estar velando lo que está pasando. Una de las propuestas del plan de uso de terrenos era tener indicadores, y los tiene. Es que cada 4 años se prepare un memorial revisando
cómo ha estado evolucionando el documento. Eso nunca se ha hecho. El plan de uso de terrenos debe enmendarse, todos los planes. Es como lo que hacemos nosotros, nuestros planes de vida. En verdad, lo único que hacemos es que nuestro plan de vida no lo escribimos, pero lo vamos transformando, ¿verdad? Y el plan de uso de terrenos y toda acción de planificación conlleva cambios. Nada es permanente. Y se tiene que hacer, pero tenía 10 años porque era ese ámbito en el que se pensaba que esa estructura debía estar. Y en ese proceso, ¿qué tenía que estar pasando? Que los planes municipales se actualizaran, que los planes sectoriales, que son esas cosas de sectoriales que me invito yo, es que mucha de nuestra planificación también es un plan para la agricultura, los valles, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Un plan para la ecología, Mar Chiquita. Un plan para la naturaleza, extender la reserva de las mareas. Hay toda una serie de planes que están pendientes y se tenían que hacer y nunca se han hecho. Se tenía que hacer un plan de embalses y cuencas. Al día de hoy está pendiente. Uno sobre accesibilidad ciudadana y movilidad, ¿verdad? Todo este sistema de que ya no se habla de transporte sino de movilidad. Uno sobre residuos sólidos. Nos dimos cuenta que era importante ordenar las canteras. La planificación es manejar usos y todos los usos, los buenos y los malos, se deben planificar. Esa es la razón para que esto exista. Era necesario un plan sobre turismo, sobre agricultura, aeropuertos, puestos, un plan de costas. Puerto Rico necesita una ley de costas, pero también necesita un plan de costas con la reglamentación que tenemos. Y nos dimos cuenta que era necesario hacer un plan más detallado sobre el paisaje y los recursos arqueológicos. El plan de uso de terreno no es la solución y la quimera para todos. Desde el plan de uso de terrenos no se resuelve el centro urbano del Viejo San Juan. Desde el plan de uso de terrenos no se puede resolver la protección del área de Pellejas, por hablar de otro lugar. La planificación tiene escalas a nivel de país, tiene escala a nivel de regiones y tiene escala a nivel municipal, y para que sepan, tiene escalas. Estamos en un recinto, ¿verdad?, súper chulo, pero el Viejo San Juan sigue manejándose con las mismas leyes del año 49, pero contrario a lo que ha ocurrido en los últimos 80 años, donde los grandes centros históricos han tenido planes, aunque usted no lo crean, el Viejo San Juan no tiene un plan particular y detallado, para que vean también cómo estos asuntos se van juntando. Recomendaciones un poco que yo pensaba que se podían estar realizando, pero también me gustaría decir que es importante. Uno, el plan de uso de terrenos no se está cumpliendo. Sorprendentemente, la Junta de Planificación está haciendo planes municipales, los cuales le corresponde a los municipios, cuando ellos, para que sepan, Puerto Rico tiene 134 distintos planes. Yo sé que esto les asusta y la gente dice, uy, no podemos con tantos. Bueno, uno de ellos es el plan de uso de terreno. Pero lo otro es importante que vean que tiene que haber planes para distintas áreas. Cosas que deberíamos estar haciendo pensando en el cambio climático. Mira, yo creo que la ley del cambio climático debe ver en el plan de uso de terrenos un mecanismo de su cumplimiento, como una de sus estrategias. Exigir a través de ley, que eso se hace en California, es que los planes cumplan con cambio climático. Señores, desde hace 6 años se han aprobado 3 planes territoriales, el de Arecibo, el de Canóvanas y el de Moca, que incumplen con el plan de uso de terreno y que incumplen con reservas naturales establecidas y reservas agrícolas, a pesar de una decisión del Tribunal Supremo, para que vean en el mundo en que vivimos. Pero nosotros no necesitamos. El plan de uso de terrenos dice que no se puede hacer ningún plan en Puerto Rico sin considerar el cambio climático.
Eso es así. Es necesario legislar, esto lo han hecho en California, para que los planes de mitigación, ustedes tienen que haber escuchado que se hicieron planes de mitigación porque se los dimos a una compañía para que hicieran todos los planes de mitigación. Pero si yo hago un plan de mitigación y luego no le aplico a la política pública, no lo transformo, yo puedo decir que este sector se inunda, pero no cambio la reglamentación de uso de suelo. Así que se sigue inundando, pero mantengo la misma reglamentación. Acuérdense, es necesario cambiar todo para que todo siga igual. Entonces, ¿qué más podemos estar haciendo? Este reglamento conjunto que viene, que no es el correcto, pero debería un poco, y nuestro reglamento de inundación debe tener un poco, considerar una sección de retiro sobre zona costera. Aunque ustedes no lo crean, desde el año 84 en Puerto Rico no se puede construir a 50 metros de la zona marítimo terrestre. Ustedes dirán, este tipo fue presidente de la Junta de Planificación y está loco, porque eso no es real, pero esas son nuestras reglas. Hay que cumplirlas, pero con el cambio climático ese retiro tiene que aumentar. Eso se está haciendo en Estados Unidos, en varios estados. Es necesario considerar todos los aspectos de riesgo y de subida del mar. La reglamentación ya debe ser como en Nueva York, donde en vez de a un pie, las estructuras que se vayan a hacer estén a 4 pies. Esto es importante que sepan. El cambio climático no se considera en ningún proceso cuando se otorga un permiso, pero hay muchos riesgos como los sísmicos. Acuérdense de Guánica. Eso no se está considerando en la reglamentación, no está considerándose los tsunamis. El tsunami es un fenómeno que ocurre en otro país. En Puerto Rico dicen que en Aguadilla ocurrió, pero es como el cambio climático. Yo no estoy seguro si en verdad ocurrió porque no lo vi. Pero aunque ustedes no lo crean, las zonas de riesgo de tsunami llevan más de 20 años, pero eso nada impide que yo haga un hotel allí. Porque si viene, yo vi una película, los que se los lleva el mar son los turistas. Perdón por el cinismo. Pero es que hay un momento en que uno no entiende por qué estas cosas no ocurren. Y entonces, fallas sísmicas, susceptibilidad de deslizamientos, y quería un poco cerrar, que todavía estoy bien de tiempo, creo que me voy a llevar un premio. Hay unas frases que uno de los grandes fenómenos en nuestra vida es manejar riesgos. Y hay una frase que decía, si las inundaciones no te afectan, la falta de electricidad o un hospital inundado es seguro que te afecte. Y una frase que con esta termino y que creo que da un pie a lo que Ferdi va a presentar y al trabajo que llevan haciendo muchos años, estas dos personas que establecieron este libro sobre sustentabilidad decían, sin alguien manteniendo un foco en la sostenibilidad, existe un riesgo significativo de que se caiga en el camino. Es necesario estar manteniendo el foco por organizaciones como esta, por los ciudadanos. Y yo creo que lo que viene por aquí es un mecanismo de ayudar a que este foco en la sostenibilidad no se nos caiga y estemos pendientes de él. Esto nunca se acaba. Es que tengo 27 segundos y me puedo quedar. Sí, por eso vamos a aprovecharlo. Muchísimas gracias, una información tan valiosa. Lo que pasa es que estoy en la completa seguridad de que hay preguntas. Lo que usted acaba de presentar sí conlleva unas contestaciones y quisiéramos aprovechar para pasar a las preguntas. Tenga usted, aquí le hago llegar este micrófono. Yo personalmente tengo una pregunta. Pues vamos allá. ¿Quién valida el plan de uso de terreno? ¿Quién lo validó? ¿Quién lo valida actualmente? Bueno, la entidad responsable es la Junta de Planificación de su validación. Entidad responsable, pero usted menciona en un momento dado que me llama mucho la atención, ¿verdad? Que el plan de uso de terrenos, como diríamos, cuando hay cambios de administración, no me aplica porque lo hizo otra gente. Exacto. En mi experiencia gubernamental yo me he dado cuenta, ¿verdad? Y lo voy a hablar, yo he desempeñado unas funciones
públicas en unas agencias y creo que los funcionarios públicos son importantes, pero es necesario empezar a separar. Es como si yo dijeran, ay, mira, yo ahora, como vengo a San Juan y el plan de San Juan lo hizo Santini, pues yo no lo aplico porque yo tengo otra visión. Nosotros tenemos que entender que si hay un plan, se debe cumplir. Y una cosa bien importante, si tú quieres hacer otra cosa, tú la puedes cambiar. Pero lo increíble que está pasando aquí es, yo no aplico el plan de uso de terrenos, pero nadie dice que quiere hacer otra cosa. Y a mí me encanta el debate. Entonces, ante este modelo, el modelo que nos quieren imponer es crear un reglamento conjunto general y un mapa de calificación general. Esto no lo dice públicamente nadie. Entonces, pero esta es la realidad. Entonces, simplemente tú tienes instituciones que no cumplen con sus responsabilidades. Y esa es la gravedad. Es desde las mareas, es desde Rincón, pero es desde el plan de uso de terrenos. Lo que no puede ser es que un funcionario no siga leyes y planes legalmente vigentes. Les recuerdo a la audiencia, los planes de uso de terreno y todos los planes se firman por el gobernador. El secretario del DACO, se hace un reglamento, lo firma él. En la Junta de Planificación, la importancia del uso de suelo es tan grande que lo aprueba un cuerpo colegiado y a su vez lo tiene que firmar el gobernador. Y a pesar de esto, nuestra manera de vivir ha sido obviar lo que realizó otra administración. ¿Tenemos alguna pregunta de la audiencia? Vamos a aprovechar lo que yo sé que hace tiempo que tenían muchas preguntas para él. De los que están a través de las plataformas sociales, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No hay otra pregunta? Pues yo voy a hacer una última pregunta bien breve y es cómo da al traste los planes autónomos de los municipios, ¿verdad? Con ese plan que nosotros tenemos del plan de uso de terrenos que debería regir a todo Puerto Rico. Mira, una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es, uno, que cuando empezamos a trabajar, los planes municipales no clasificaban, la clasificación es que si es urbano, que si ecológico, si es agrícola. Las clasificaciones se hacían sin guardar relación. Yo podía tener un área de bosque y la ponía suelo rústico común. O sea, no había una categorización o grandes extensiones de terrenos agrícolas se consideraban como urbano. Ese criterio no es un criterio subjetivo. La definición de las clasificaciones está en una ley y ahora con el plan de uso de terreno está en el plan de uso de terrenos. Y voy a decir algo. ¿Puede el plan de uso de terreno clasificar protegido un terreno que no tiene valor ecológico? No, porque tiene que cumplir con unos criterios, ecosistema, presencia de bosque maduro, tiene que haber unos elementos. Esto no es ni para bien ni para mal. Es como si yo digo, mira, a mí me parece que el valle agrícola debe ser ecológico. No lo puede ser, no es posible, ¿verdad? Tiene una función agrícola, ¿verdad? Y que luego se puede complementar. Así que, de alguna manera, por eso es que el plan estableció que los municipios debían estar adaptándose. Y lo que está pasando aquí es que no se están adaptando. Y las acciones, ¿verdad? Voy a decir una barbaridad, porque es una barbaridad, pero no es una barbaridad. La anterior Junta aprobó 3 planes de manera ilegal. ¿Por qué? Porque parte de las acciones ocurren en la oscuridad. Por eso es que la política pública consiste en transparencia. Si yo puedo hacer algo a escondidas y tú no te enteras, pues entonces lo hago. Y en lo que tú te enteras, por eso es que ese foco de la sostenibilidad, ese de estar pendiente constantemente, esa pelea para que unas reservas naturales se aplicaran, no debería existir. No debería existir gente, voy a decir una barbaridad también, pero eso me encanta, perdiendo el tiempo en proteger las mareas porque se supone que hubiera una institución protegiéndola.
pero el problema es que hay que estar atento y alerta con todo esto. Tenemos una pregunta de la audiencia, por favor, adelante. Saludos. Sí, un momentito, le voy a pedir para el beneficio de los que están conectados a través del Zoom, si se puede identificar con su nombre y apellido, por favor. Gracias. Claro. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la presentación, muy buena. Mi nombre es Mariana Rivera Figueroa. Yo tengo una pregunta relacionada al proceso de evaluar el plan de uso de terreno que usted mencionó que no se ha llevado a cabo. Igual la creación de estos planes sectoriales, y es una pregunta compuesta. Quería saber, ¿cuál es el proceso? Bueno, primero que nada, ¿qué agencia se debe responsabilizar de este proceso? ¿Cómo se vería este proceso y cómo una ciudadana común puede participar del proceso, ya sea que se lleve a cabo, o cómo podemos entonces nosotros solicitar a estas agencias que este proceso se lleve a cabo? Gracias. Sí, la entidad responsable es la Junta de Planificación, pero muchos de estos planes, obviamente el plan de costa, se tiene que trabajar con el Departamento de Recursos Naturales. Así es que hay unas responsabilidades por parte de agencias, pero la responsabilidad final es de la Junta de Planificación porque es el ente responsable de elaborar estos planes. ¿Cómo puede un ciudadano? Yo creo que hay que empezar a exigir algunos de estos cumplimientos, ¿verdad? Es decir, mira, en la medida en que conozco el plan, esto se tiene que hacer. Para que sepan, cuando yo llegué a la Junta, aunque no lo crean, yo tenía muchas metas, pero el plan de uso de terrenos no era como que la primera. Pero me cambiaron, porque al final dijeron, esto tiene que salir. Pero me di cuenta que es que no había salido el plan de uso de terreno. Pero saben que la ley del plan de uso de terreno es del 2004. La ley del Carso era del 99 y el plan del Carso no se había hecho y lo logramos sacar. Cuando estuvimos en la agencia, y esto suena a arrogancia, pero no lo es porque es un reconocimiento de todo el grupo de trabajo. Durante 4 años nosotros sacamos 42 planes desde el Carso al plan de uso de terreno, planes municipales, el plan y la reserva del Cañón de San Cristóbal, la versión del corredor ecológico, el Manatí. Los ciudadanos deben empezar a exigir el cumplimiento de estos planes a través de procesos públicos. Para que sepan, la Reserva Agrícola del Sur se quedó lista para ser firmada, no está firmada. Tenemos pendiente por ley la declaración de 20 reservas asociadas a humedales en Puerto Rico. Los documentos están pendientes. Ya el Departamento de Recursos Naturales tiene una versión de ampliación de la reserva de Mar Negro, Las Mareas. Hay toda una lista de procesos que hay que empezar a exigir, y es una exigencia que yo le llamo de planificación. No es el reglamento conjunto. El reglamento conjunto es una cosa procesal. Tiene que haber planificación, porque la planificación es lo que te lleva a ese estudio. Crear el plan de Mar Chiquita no tiene nada que ver con haber creado el plan y la reserva del Cañón de San Cristóbal. Son asuntos distintos, requieren distritos distintos. ¿Qué se puede permitir y qué no se puede permitir? Así que lo que hace falta es que seamos un poco más participativos a través de, yo creo que las redes a nosotros nos ayudaron un montón en este proceso, y es exigir que las agencias cumplan con su responsabilidad. Y voy a decir también que es difícil. Alguien me preguntó en el Senado que si le daban más dinero a la Junta, y yo le dije que sí. Y me decía, Luis, es que nos cuesta tanto.
Nos cuesta tanto darle dinero a una agencia que tú nos acabas de contar que no está cumpliendo con su trabajo. Y yo le digo, sí, pero yo te tengo que decir lo que es cierto. Necesitan más recursos. Es como en las vistas de ayer. Recursos naturales. ¿Necesita más recursos? Los necesita. Impropio, pero ¿con Machargo? Sí, con Machargo necesita más dinero también. Tenemos que empezar a diferenciar eso. No importa quién sea secretario de Recursos Naturales, necesitan más dinero, necesitan más gente protegiendo las áreas naturales. Debemos buscar mecanismos para que montemos un gobierno. El gobierno es necesario. El país se desinstitucionalizó. Se necesita gente pensando en planificación y en ambiente fuera del gobierno y dentro del gobierno. Y la necesidad de recursos es importante, pero hay que estar presionando y no quitarles el foco de encima. Tenemos Tenemos aquí algunas de las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Una de ellas es de Cintia Manfred. Pregunta, se habló de que los mapas virtuales de la Junta de Planificación que reflejan al plan de uso de terrenos se han hecho inaccesibles. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para informarnos mejor y levantar objeciones? Sí, mira, esto es importantísimo. Toda la información del plan de uso de terreno se repartió a distintas bibliotecas de manera electrónica. Se supone que se baje toda y se pueda bajar toda la información. Esa fue la instrucción, ¿verdad? Hay instrucciones que son administrativas. Yo no sé si eso se ha restringido, como esta persona me está diciendo, pero eso no puede ser así, hay que exigirlo. Y porque la disponibilidad de información va a permitir que los ciudadanos puedan presentar contraplanes. Cuando yo estaba en el grupo de trabajo de discusión, una persona me dice, que era mi ayudante, ¿por qué usted quiere poner todo público? Porque entonces lo van a poder atacar. Y yo le decía, es que a mí no me molesta que me ataquen. Yo lo que necesito es que los ciudadanos tengan la información. Y esto era como... la información se puede utilizar para el bien o para el mal. Lo importante es que los ciudadanos tengan información. Y si alguien con mucha información, mi gran ilusión es que en un futuro los ciudadanos y organizaciones puedan hacer un contraplan. Hay ciudades en el mundo que hacen esto. Las organizaciones le hacen un contraplan. ¿Este es tu plan? Pues con toda esta misma información, esta es nuestra otra visión. Así que la transparencia es importante. Tenemos una pregunta del profesor Ruperto Chaparro, si le podemos hacer llegar el micrófono, por favor. Ya le está ahí. Okay. Nos vamos para Rincón. Sí, buenos días. La pregunta mía es acerca de la autopista que quieren continuar de Arecibo a Aguadilla y el Carso, ¿qué va a pasar con esa autopista? Y ¿qué podemos hacer los grupos, las organizaciones no gubernamentales, la universidad y las personas que estamos viendo que eso va a ser un daño irreparable? Mira, yo participé de ese proceso en el 2016. La conclusión fue que debido a los impactos ambientales, la carretera no podía ir campo traviesa, que debería ser una alternativa. Ustedes saben que ahora nosotros pasamos peajes que son equivalentes a una estructurita. Ustedes saben que la ciudad de Londres tiene peaje. Así que montarlo, esa alternativa estaba. Importante, porque las cosas no ocurren de casualidad. Ustedes saben que hubo unas reservas naturales que se intentaron anular, que el Tribunal Supremo. Esas reservas naturales es que todo el corredor de las vaquerías hoy es reserva agrícola. Es que el Carso está protegido, pero es que se hizo una reserva sobre Camuy. Por lo tanto, si esa autopista
va por donde va, implica impactar reservas agrícolas que están vigentes y impactar por lo menos 2 reservas naturales. Yo creo, aunque ustedes no lo crean, que ese planteamiento se da desde la ignorancia, porque hay un proyecto de placas solares en Atillo que está sobre una reserva agrícola y fue autorizado de manera ilegal. Pero ustedes saben que en Puerto Rico las cosas ilegales no ocurren, son como casualidades. Así que el problema es que yo puedo trazar una nueva carretera porque yo la trazo en el vacío. Y el problema es que, como les quise explicar, Puerto Rico está regulado, no está en el vacío. Pero hay instituciones públicas que no están haciendo cumplir. Yo dudo que esa autopista se pueda construir y yo creo que los ciudadanos se deben organizar sobre todo. Y hay información en el documento ambiental federal que defiende la alternativa de no ir campo traviesa. Tenemos tiempo única y exclusivamente para 2 preguntas más, bien rapidito. El doctor Jorgito Bauzá, por favor, adelante con su pregunta. Muchas gracias, María, y muchas gracias, Luis, por esa charla tan informativa y que deleita y que nos hace reflexionar esa situación aquí en Macondo. Yo como oceanógrafo siempre pienso en los espacios sumergidos y sabemos que Puerto Rico tiene un mar territorial que puede ser hasta más extenso, ¿verdad?, que la parte terrestre. Y me pregunto, y más que una pregunta, tal vez una reflexión, o ver que usted, cuál es su sentir. Estos espacios hay que también manejarlos. Y estamos hablando de una economía azul, donde queremos ver dónde se puede pescar, dónde no se puede pescar, dónde se puede proteger, qué recursos mineros se pueden explotar, dónde no se puede bucear. ¿En qué estado está esto? ¿Cuál es su propuesta, ¿no?, para nosotros también desarrollar un plan de manejo de espacios sumergidos en Puerto Rico? Yo creo que en tu frase estás yendo a la parte de manejo. Alguien decía que un buen plan es importante, pero un buen plan sin gestión se anula. Y hay gente también que dijo que a veces, y así se transformó Barcelona, que a veces en lo que vas haciendo el plan puedes ir gestionando bien. Puerto Rico, y no puse el mapa, muchas de nuestras áreas naturales terrestres se acompañan de la protección de las zonas marinas. Y tenemos áreas como, un ejemplo, en Arroyo, aunque ustedes no lo sepan, porque la Junta de Planificación no lo quiere poner, existe una reserva natural de Guilarte, pero la que sí ponen es la marina. Este tipo de gestión es necesario trabajarlo. Yo creo que hay que empezar a trabajar más con los municipios, independiente de estas cosas que ocurren, ¿verdad? Pero es importante, ¿por qué? Porque esa gestión, yo me he dado cuenta que no puede estar haciéndose con recursos naturales, pero tú te das cuenta que en un sitio como en Arroyo, con unos arrecifes, con unas posibilidades de hacer turismo de acuático, yo nunca buceé en mi vida, pero descubrí que la Parguera tiene unos lugares, o sea, esos arrecifes que tienen unas funciones de protección, hay que gestionarlos y hay que planificarlos. Yo sé que les va a asustar esto, pero desde la Junta tiene facultad para planificar tierra y agua. Por eso las declaraciones de reserva las hace la Junta también, en conjunto con el Departamento de Recursos Naturales. Hay bastantes áreas designadas. Yo creo que hay un problema de gestión, me han dicho que por falta de recursos, pero yo creo que hay que fomentar este tipo de situación, incluso con las villas pesqueras como mecanismo. Ellos viven de estos recursos. Yo creo que ellos lo entienden muy bien. Yo creo que lo que nos falta mucho es gestión y recursos, por lo menos en ese tema. Y por supuesto, yo creo que todavía quedan asuntos pendientes. Puedes tener una reserva marina como la de Tres Palmas y estar intentando desarrollar su cuenca. Es como si yo venga y te digo, de las cosas que yo he estado, ya he sido hasta el presidente de la Junta de Acueductos, es como yo te diga, no, es que Carraízo es súper importante. Y entonces, como presidente de la Junta, autorizo urbanizaciones.
Y me dice, pero tú no me has dicho que es importante Carraízo por la calidad de agua, que cuanto mejor es la calidad de agua, menos químicos tenemos que utilizar y el presupuesto se amplía. Y tú te viras como presidente y autorizas. Bueno, es que como el proyecto era tan bonito y hay como una separación, que eso se llama por eso planes sectoriales, donde no hay una coordinación. El único que ve todo bajo la estructura institucional es la Junta. Acueductos ve el agua, Agricultura ve... y esa planificación integral, les tengo que decir que se perdió. Se perdió institucionalmente en la agencia que yo dirigí, se perdió. Nadie mira eso, lo hemos perdido y eso tiene un problema. Tenemos una última pregunta y con esto cerramos esta sesión y pasamos a nuestros próximos participantes. Adelante. Buenos días. Luis, tú has mencionado que la importancia de la información y el acceso a información. Sin embargo, en el día de hoy, si uno busca los datos de lo que es el límite de las mareas, a pesar de ser una capa que está en la Junta de Planificación, es una capa que no está servida en las bases de datos de la Junta de Información ni de la OCPE. Lo mismo sucede con el Valle Agrícola de Laja, lo mismo pasa con Mar Chiquita, lo mismo pasa con Cañón San Cristóbal. Si nosotros no tenemos acceso a esa información y no tenemos acceso a ese conocimiento, la toma de decisiones está comprometida y lo que puede ser la protección ciudadana de esas determinaciones de política pública legalmente adoptadas se ve limitada y existe solamente en la cabeza de aquellas personas que trabajaron en algún momento con estos asuntos, pero sin embargo no se puede llevar a cumplimiento. El plan de uso de terrenos tenía unas capas de información que se han cerrado y a las cuales el ciudadano hoy día no tiene acceso. Por lo tanto, tampoco conoce cuáles fueron los fundamentos que llevaron a la Junta a la determinación en un momento dado de clasificar algo de una manera y no de otra. ¿Cuál es, como pasado presidente de la Junta, cuál es tu reacción a esa actitud que ha asumido la Junta de Planificación por los pasados 6 años y cuál es la recomendación que se puede hacer de cara al futuro? Bueno, uno es una irresponsabilidad y yo diría que es una ilegalidad por unas leyes de transparencia que se han aprobado, ¿verdad? Podrían ser mejores. Y yo le pediría, sobre todo, los miembros de Junta están pendientes de confirmación. Acuérdense, todavía no han sido confirmados en el Senado. No tenemos miembros de Junta permanente. Este tipo de exigencia es necesario. Yo creo que en algún momento, como ciudadanos del Carso, va a haber que posiblemente ir a demandar. Como jefe de agencia, yo me di cuenta que la presión pública es súper importante. Y cuando unos ciudadanos me venían a ver y me decían, ¿qué nosotros podemos estar haciendo? Y yo le decía 2 cosas y le decía, pero la más importante, hay que ir a la prensa. Y me decía, pero es que vinimos donde usted. Me dice, sí, pero tienes que ir a la prensa. Me dicen, ¿pero por qué? Es que nosotros queríamos venir para... Me dice, no, yo voy a actuar porque tengo una responsabilidad de actuación. Pero si tú vas a la prensa, la fortaleza se activa. Casi todos los gobiernos gobiernan con la prensa y con los medios, ¿verdad? Y esto es importantísimo. Así que muchas veces lo que tú quieres lograr, hablando con un jefe de agencia, él no lo va a mover. Pero cuando de repente se convierte, y yo creo que lo hemos vivido con Rincón, con Las Mareas, con los corredores ecológicos, con Mar Chiquita, solo cuando la sociedad se expresa a través, es que entonces una serie de ciudadanos que hemos elegido cada 4 años se activan. Porque antes no existe. Solamente se van a activar. Pero yo creo que ha llegado el momento, y está bien fuerte que yo diga esto, ha llegado el momento de empezar a demandar a los jefes de agencia.
es para que cumplan con su responsabilidad. Yo creo que esto es algo que hay que hacer esas reivindicaciones, pero yo creo que como han ocurrido en otros sitios, deberíamos empezar a entablar casos en los tribunales ante jefes de agencia que no asumen sus responsabilidades. Y sobre todo, y cerrando aquí, el cambio climático. Entre otros asuntos, transparencia, pero yo creo que hay que empezar a llevarlos a los tribunales. Aquí quedo. Muchísimas gracias.